Seguimos aquí en Prueba de Fuego, soy Jorge Rodríguez. Vamos a continuar hablando de la situación de Yesenia Lozano, de APP y mucho más, precisamente con el vocero de Alianza para el Progreso, el doctor Elio Riera. Bienvenido a APP, doctor Riera. Muchas gracias, Jorge, por esta invitación. Primero llama la atención, ¿desde cuándo es usted vocero de Alianza para el Progreso y lo convocó el mismo César Acuña? Sí, es correcto, en una invitación directa del señor Acuña, en coordinación con Richard Acuña y gente muy allegada al partido, que me permitió justamente ahora representarlos en esta oportunidad. Perfecto, entonces a usted se lo voy a preguntar. ¿Cuál es la situación de la señorita Yesenia Lozano? ¿Es cierto que ella es la hija política del señor César Acuña? No, niego categóricamente este tipo de afirmaciones, como han venido tal vez siendo expuestas mediáticamente. Mi observación siempre ha sido la misma. Ajá. Y tengo que ceñirme al principio de legalidad con respecto a lo que se habría quebrantado. En el caso en concreto, con respecto al desempeño de la señorita Yesenia, se cuestiona mucho el tema del ingreso económico y se cuestiona en función a los grados que tendría o que no tendría. Claro, son 19.000 soles, doctor Riera. Pero más que cualquier parlamentario. ¿Eh? Y es correcto, coincido. Pero lo que no se dice es que no existe ningún quebrantamiento legal ni norma que se haya vulnerado. Es decir, esta oficina de modalidades formativas del Congreso data del año 2022, creada expresamente bajo autonomía presupuestaria del Congreso de la República y bajo determinados estándares es que finalmente se asignó un personal de confianza a esta labor. ¿Algo irregular con respecto a ello? Considero que no. El nombramiento de Yesenia Lozano no es irregular considerando que, claro, ella dice que tiene una maestría en gestión pública y que es abogada titulada. Sin embargo, estos documentos no figuran en su NEDU. Pero dos temas importantes. Para alcanzar este cargo de confianza tiene que seguir un procedimiento regular. No basta con que sencillamente se asigne por el presidente del Congreso. Tiene que seguir un procedimiento regular por el área presupuestaria del Congreso. Entonces, ¿se siguió este procedimiento? Claro que sí. Si no, sin duda alguna no habría pues una verificación jurídica, administrativa y presupuestaria. Ha seguido los cánones regulares. Ajá. De aquí a requerir, y por qué no, que todos los funcionarios públicos tengan maestrías y doctorados, es otro tema, pero se escapa del marco de lo legal de ninguna manera. ¿APP como agrupación ratifica la continuidad de Yesenia Lozano en este cargo? Sí, claro, definitivamente. ¿No la van a retirar? No, no correspondería en principio porque no ha cometido nada irregular. Si existiera algún quebrantamiento, el día de hoy estaríamos incluso hasta un procedimiento formal, pero no lo hay. Claro que sí, merece investigar, merece brindar la información respectiva del caso y, como no, que el Congreso de la República lo aclare. Pero al día de hoy, incluso hasta el presidente del Congreso ha ratificado ello. ¿Algún quebrantamiento irregular con respecto a ello? No. Y puedo ir más allá de algunos reportajes periodísticos de tus colegas con respecto a la información brindada. ¿Cuál es la norma que se habría vinculado o se habría roto? Ninguna. Ajá. Ninguna. Bueno, el presidente del Congreso también pertenece a Alianza para el Progreso, doctor Riera. Sí, es correcto, definitivamente. Pero el hecho de pertenecer a un grupo político no genera de por sí o como extensión una responsabilidad administrativa por algo que no ha existido. O sea, en el caso en concreto, ¿qué se observa? Que la señorita Yesenia sea partidaria, perfecto, ¿por eso es algo ilegal? No. ¿Se ha seguido el procedimiento regular de elección? Sí. ¿Se requiere una maestría para ostentar este presupuesto como honorario? No. Entonces, lo que tendría que hacerse es como una mejora, entiendo, que lo que se buscaría es adecuar los requisitos legales para que los funcionarios públicos, cuando sean elegidos, se requiere este tipo de grados académicos, ¿no? Lo que se critica es que, bueno, eso es lo que señalan algunos especialistas, prácticamente se habría creado, ¿no?, una oficina para darle chamba, en pocas palabras, a gente allegada a APP. No, considero que es una respuesta tal vez un poco prematura de algunos colegas, porque no se trata de crear una oficina por crear. Esto tiene que seguir un procedimiento regular, incluso hasta por Contraloría. Si no es así, el funcionario público estaría sometido a un proceso penal. Por eso no es, considero yo, muy dable brindar ese tipo de información si no se toma en cuenta cómo se organiza el Congreso de la República. El Congreso de la República no se organiza solamente por los congresistas que debaten y crean leyes, sino también por un órgano presupuestario y también administrativo. Ya siguió el procedimiento regular. Hasta el de hoy no se ha demostrado cuál sería el quebrantamiento irregular con respecto a alguna norma administrativa, ¿no? ¿Y no es irregular tener una foto gigantesca de César Acuña en una oficina del Congreso de la República? No es una oficina partidaria, ni siquiera es una oficina de un parlamentario de APP. Coincido con respecto a tal vez la no necesidad de contar con una fotografía de tal envergadura en una oficina pública del Estado. Pero de ahí a sostener, como se ha venido criticando el día de hoy, que la señorita Yesenia habría cometido algo irregular, ilegal o delictivo, yo considero que es un exceso. Evidentemente que tienen que haber mejoras y evidentemente que estas oportunidades de mejora se tienen que tomar. ¿Cómo no?
este mensaje de utilizar las oficinas netamente para el sistema público es correcto y es lo mejor y es lodable, pero de ahí a catalogar a una mujer, una dama, como que habría cometido algo irregular o ilegal, considero que es excesivo. ¿APP está copando el Congreso de la República con puestos creados por sus líderes? No, sin duda alguna es algo que tengo que rechazar en todo sentido. Por el momento, mi presencia es para garantizar el principio de legalidad y considero que los lineamientos establecidos por el señor César Acuña con respecto a que la juventud tiene que hacer el cambio es lo que tiene que priorizar. Si esto involucra que jóvenes puedan, bajo un procedimiento regular, contribuir para el país, es lo correcto y lo adecuado y lo acertado. No lo digo yo, lo ha dicho incluso la secretaria del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República, lo han dicho muchos parlamentarios. Ellos tienen la impresión, claro, y gran parte de la ciudadanía también, que APP está de una u otra manera controlando el Congreso de la República. Tuve la oportunidad de apreciar la entrevista de la encargada del Sindicato de Trabajadores del Congreso, la cual diste aquí en esta casa televisiva, muy importante, pero también yo podría cuestionar lo siguiente, su sindicato no se encuentra consolidado de forma integral, no se encuentra reconocido estructuralmente desde el principio de la legalidad. Claro que sí pueden reclamar como trabajadores, pero vamos, de ahí a sostener que en función de una apreciación subjetiva se están copando las plazas, yo considero que es irregular. Y si existiera ello, yo invitaría a la señora a que presente la denuncia, porque fácil también es señalar, un partido político está realizando este tipo de actos irregulares, pero denúncielo, no basta con decirlo, no, tiene que sindicarlo y denunciar en todo caso lo ilegal, y eso no se ha dado hasta el día. Lo que denunció también en ese momento la secretaria del Sindicato de Trabajadores del Congreso es que la señorita Yesenia Lozano habría accedido a otros beneficios, por ejemplo, un viaje a China con el mismo presidente del Congreso, Eduardo Salguana. Ella incluso mostró los registros de viaje de ambos que coinciden. Sí, lo mostró y dijo, y su frase fue la siguiente: espero que no me genere problemas. No, pues es que uno no puede enseñar los registros migratorios sin aseverar si se ha cometido o no un hecho irregular. En el caso en concreto, lo que tendría que hacer en este caso la señora encargada del sindicato del Congreso de la República es indicar, ¿tuvo el permiso respectivo del Congreso? Sí, nadie ha observado ello. ¿Ha contado con el respaldo administrativo, con los vistos respectivos? Correcto. Entonces, si no se ha cometido nada irregular, no se ha realizado nada ilegal, ¿qué tenemos? Una apreciación válida en este caso de la señora, pero yo considero que escaparía en este caso al marco de lo legal de sindicar a una persona como que ha cometido algo ilegal. ¿Pero qué hacía la señorita Lozano en un viaje hacia China? No tiene nada que ver con la labor que le han encomendado en el Congreso de la República. Vea usted que yo me he tomado el tiempo de revisar la creación de esta oficina de modalidades formativas y justamente tiene mucho que ver con la posibilidad de llegar y trasladar la visión de esta oficina con la posibilidad de generar recursos, imagen y finalmente obtener este tipo de visión extranjera con respecto a políticas vinculadas al crecimiento de las juventudes en los sistemas políticos de cada estado peruano, lo cual me parece fascinante y me parece muy encomiable con respecto a lo que sirvió para crear esta oficina de modalidades formativas en el año 2022. Por eso es que vuelvo a señalar, indicar que una persona realiza un viaje con el presidente del Congreso para algo irregular, sin decir y sin conocer el fondo del asunto, considero que es muy equivocado y ajeno a la realidad. Pero sería bueno que la señorita Lozano nos muestre también, ¿no?, qué es lo que aprendió, qué es lo que trajo de China, para qué sirvió su viaje. Pero no es difícil, se puede pedir por acceso a la información pública. Por eso es que ella no quiere hablar. No, pero es que nosotros podríamos hacerlo, en realidad los periodistas lo pueden hacer, cualquier ciudadano lo puede hacer. La señorita Yesenia, ¿obtuvo el permiso respectivo? Sí. ¿Ha tenido algún tipo de limitación? No. ¿Ha coincidido en función a los objetivos de la oficina por la cual está encargada? Claro que sí. Entonces, si no hay nada irregular, más allá del escarnio que podría generar un viaje, algo ilegal, considero que no existe. Bueno, estamos en la época de los voceros. Ahora es usted vocero de Alianza para el Progreso. ¿Qué lo motivó a aceptar este cargo? Bueno, yo me encuentro muy contento por esta invitación del señor César Acuña. Tuve la posibilidad de conversar con él y coincidir y allanarme a muchas ideas vinculadas al crecimiento y a la necesidad de que la juventud pueda realizar cambios en nuestra legislación, en el Estado, en el fortalecimiento de los reguladores, Indecopio, Cetrango, Sinermin. ¿Para qué? Para que los ciudadanos tengamos un mejor acceso a los servicios públicos, por ejemplo. Y, cómo no, mejoras en el sistema penal. Vamos a ver, el sistema penitenciario al día de hoy necesita mejoras. Las normas también necesitan mejoras. Entonces, más allá de trabajar ahora en mesas en las cuales he sido
parte en el Congreso de la República y he tenido la posibilidad también de debatirlos aquí. Ahora lo que buscamos es contribuir directamente con ello, con profesionales que puedan invocarse al cambio, jóvenes profesionales que puedan lograr este objetivo, lograr el cambio. ¿Será usted candidato por Alianza para el Progreso? Es una de las posibilidades muy latentes que hemos conversado y que seguramente en el transcurso de las semanas vamos a poder ya aterrizar de manera integral. ¿Candidato al Congreso? No lo descarto. No lo descarto. Si hablamos de la candidatura presidencial, ¿César Acuña ya decidió su candidatura? ¿Le dejará la posta a su hijo Richard Acuña? Bueno, es el sentimiento en este caso de los integrantes del partido político. Que el mismo César Acuña postule. Es el sentimiento y yo considero que eso sería una oportunidad muy importante de escuchar, en este caso, a un líder. Y cómo no, de que pueda brindar las herramientas que tiene el día de hoy. Convocar a jóvenes profesionales es muy importante, porque genera un nuevo cambio en la política nacional. Y eso apuntamos todos, finalmente, cambios que puedan generar una mejora en la política del país. Sin embargo, estas acusaciones de cogobierno, ¿no?, de Dina Boluarte, la mandataria, con Alianza para el Progreso, ¿no es una mochila muy pesada para PP? No, yo considero que no. Mientras que se haga o mientras que se respete el principio de legalidad, evidentemente no hay nada que preocuparse. Definitivamente se necesitan alianzas, ¿cómo no? La mayoría, trabajando siempre con el Ejecutivo, es un ejemplo necesario de que se necesita para gobernar, pero siempre bajo el principio de legalidad. No podemos contravenir la Constitución. Miré lo que sucedió en el caso del presidente Castillo por una contravención constitucional. No podemos permitir ello. Por eso el quiebre necesario es justamente realizar este cambio generacional con respecto a los jóvenes. Los jóvenes son el cambio. Pero APP, bueno, no solo se habla de un cogobierno, literalmente le ha puesto ministros, ¿no?, a Dina Boluarte, el caso del ministro de Salud, por ejemplo, y la defensa que la bancada de APP hizo del señor Santibáñez. Prácticamente lo blindaron al señor Santibáñez en más de una ocasión. Bueno, es práctica también de los congresistas realizar una labor de defensa parlamentaria. Evidentemente, cuando uno pertenece a un bloque institucional, un partido político, se tiene que hacer. No puedo alejarme de dicho pensamiento. Yo he realizado incluso defensas en el Congreso de la República, ejerciendo defensas jurídicas de congresistas, y a la vez el congresista tiene que realizar una defensa política. Y para ello se necesita también, lógicamente, votos en conjunto con respecto a alianzas estratégicas de gobierno. Es necesario para gobernar. ¿Cómo califica usted el gobierno de Dina Boluarte, personalmente? Bueno, yo considero que existió una posibilidad latente de hacer muchas cosas correctas, pero lamentablemente no se dieron. Lamentablemente no se dieron, la expectativa de la ciudadanía era otra, y eso lo puede decir el común de la gente. Lamentablemente estos cambios que se dieron con respecto al manejo político no fueron los acertados, y por eso es que justamente las personas al día de hoy necesitan este cambio. Es lógico, es prudente escuchar a las personas, escuchar al pueblo, y es lo que se pide. Muchas mejoras que no se pudieron aterrizar, y considero que el gobierno lamentablemente no desarrolló su potencial de una forma correcta, o por lo menos de la manera más idónea como tenía que ser. Doctor Riera, pero ¿de cuál cambio hablamos? Porque vamos a ponernos en el escenario que César Acuña ingrese a la presidencia, y estamos hablando de que Acuña ha venido respaldando todo el modelo, si se quiere, que hasta el momento está siguiendo la presidenta Dina Boluarte, ha respaldado a sus ministros, ha respaldado su gestión. Entonces, ¿de qué cambio estamos hablando? TLC, por ejemplo. Hasta el día de hoy no tenemos una política clara sobre realizar tratados de libre comercio. ¿Cómo generamos riqueza en el país? Tenemos problemas personales, problemas políticos, problemas internos. Pero, ¿qué ha hecho al día de hoy, por ejemplo, el ministro o el encargado de Relaciones Exteriores para fomentar los TLCs? Nada relevante con respecto a ello. ¿Qué hemos hecho con respecto al cuidado de los derechos de los ciudadanos en los entes administrativos como Indecopio, Citran o Cinermin? El día de hoy, por ejemplo, usted puede cuestionar en Indecopio una infracción administrativa y luego de 2 o 3 años no recibe ningún tipo de indemnización. ¿Es prudente, no es prudente darle este beneficio a los consumidores? Eso es lo que yo pongo ante la discusión. Mejorar estas políticas para que el ciudadano de pie pueda tener o pueda hacer respetar sus derechos de una forma correcta y válida. Si no, tenemos lo mismo de siempre. Ese tipo de mejoras es lo que buscamos. Y en el tema de la inseguridad ciudadana, por ejemplo, claro, ¿qué cuestionamientos tiene APP? Coincido en todo sentido que tiene que existir muchas mejoras. Por ejemplo, estas limitaciones que se dieron para que los efectivos policiales no pudieran detener a delincuentes que organizan bandas criminales, yo considero que es un grave error. Por Dios, yo coincido, porque soy colega con muchos fiscales probos, correctos, con los cuales puedo debatir y como no coincidir, pero vamos, quien encabeza finalmente la investigación de organizaciones criminales son los efectivos policiales. Se tiene que repotenciar estas áreas. La Avenida España, las de Spincris, darle fortaleza. Al día de hoy tenemos extorsiones todos los días.
Entonces, evidentemente, hay muchas mejoras que se tienen que realizar. Y muertes todos los días. Y el problema es que no se logra materializar un sistema de justicia que pueda evitar que esto vuelva a suceder. Por eso es el mismo círculo. Evidentemente necesitamos mejoras. ¿Y entonces por qué APP respaldó al ministro Santibáñez? Bueno, ahora estamos realizando mejoras oportunas y confío que estas mejoras oportunas van a generar un cambio. Ya no ¿Fue un error entonces respaldar al ministro Santibáñez? No, yo considero que no existen errores. Lo que existen son oportunidades de mejora para cambiar y mejorar. Y a partir del día de hoy tenemos que identificar esa mejora para hacer lo correcto. Conozco al doctor Santibáñez, es un excelente abogado constitucionalista. ¿Quién puede negar, lógicamente, la perspectiva jurídica que él conoce? Lo conozco. Pero no puedo negar que definitivamente él solo no puede hacer un cambio. Pero no estamos hablando de su gestión como abogado. Como ministro, ¿no cree que su gestión fue un verdadero desastre para el Perú? Es que no puedo hablar solamente del señor ministro en este caso. Tendría que hablar de una estructura. Si solamente enfoco a una persona, evidentemente dejaría que la estructura del Estado peruano está bien. Y no es así. Vuelvo a señalar las de PINCRIS, las de IRINCRIS, la posibilidad que tienen los delincuentes de salir a la calle sin que haya ningún tipo de sanción penal vigente. Entonces, el sistema penitenciario. Por eso yo no enfatizo solo en una persona. Tenemos que hacer un cambio estructural. Si no, vamos a tener lo mismo de siempre. Pero el ministro debe ser el líder. El ministro tiene que ser el líder y proponer herramientas técnicas y claras para generar un cambio. Y eso es lo que tenemos que hacer. Estos cambios necesarios para buscar justamente un cambio generacional y no vuelvan a existir estos problemas delincuenciales que al día de hoy existen. ¿Juan José Santibáñez podría ser un jale también de APP? No me corresponde a mí señalarlo, pero definitivamente la perspectiva profesional que yo tengo del doctor Santibáñez como profesional es impecable, es adecuada y es correcta. Ahora, como político, como líder, le corresponderá en este caso al partido decidir si es la persona prueba indicada para poder canalizar esta petición. Pero usted, como una de las nuevas figuras de APP, ¿vería con buenos ojos a Santibáñez en la agrupación? Toda persona que pueda aportar desde el punto de vista profesional con oportunidades de mejora para hacer un cambio sustancial, definitivamente tienen que ser bienvenidos, como es el mensaje del señor Acuña, orientado siempre a que la juventud es quien tiene que realizar el cambio. ¿Qué ha dicho el mismo César Acuña de la situación de Yesenia Lozano? No hemos escuchado un pronunciamiento específico del ingeniero Acuña al respecto. No, al respecto de las conversaciones que hemos tenido es que corresponde que se realicen las investigaciones prudentes, normales, como funcionario y como servidor público, y dentro de los cánones legales cualquier persona se tiene que defender. En ningún momento se ha escondido, se ha tapado algo. Por el contrario, se ha brindado toda la información relevante y necesaria. Y yo me tengo que solidarizar, no con respecto al cuadro, no, porque es un tema para mí importante, pero no trascendental. Mi mensaje es el siguiente. Estamos hablando de una persona, una dama. Y en el caso en concreto, el hecho de que reciba o no 19.000 soles no está limitado por la ley. Claro, pero nadie ha cuestionado su condición de mujer, ¿no? Estamos hablando de cuestionar su capacidad, en todo caso, académica para llegar a un cargo como este. Justo ahí quería llegar. ¿Por qué cuestionamos su capacidad académica por no tener una maestría o por tenerla? Porque se supone que hay requisitos, hay un procedimiento en el Congreso de la República para acceder a un cargo como el que tiene la señorita Lozano con 19.000 soles, un sueldo mayor al de un parlamentario. Ya, ese es justamente el quid del asunto, porque no existe ninguna reglamentación que obligue o que limite para que un funcionario esté en esta oficina de modalidades formativas que tenga una maestría. Si existiera, evidentemente yo tendría que ser el primero en reconocerlo, pero no existe. Estamos confundiendo los requisitos legales para otras oficinas, para otros organismos que evidentemente correspondería asignar, pero si no existe no es ilegal, y si no es ilegal no está mal. Claro, que tienen que hacerse mejoras, establecer más requisitos, ¿por qué no? Definitivamente, pero en el caso concreto no estaría mal. ¿Está satisfecho César Acuña de lo que está haciendo su bancada en el Congreso de la República? Yo considero que sí. Hace 2 días hemos tenido una reunión con los líderes que representan, en este caso, finalmente a las filiales más importantes del partido. Ajá. Se encuentran muy consolidados con respecto a ello y proponiendo mejoras para, lógicamente, concluir de una forma satisfactoria el plan de gobierno. Por el momento, APP mantiene una unión, me parece estable, coherente, firme y siempre recibiendo las oportunidades de mejora para cambiar esta situación. Correcto. Richard Acuña, ¿qué papel va a jugar en las próximas elecciones? Usted acaba de mencionar hace unos instantes que los militantes de APP están pidiendo que César Acuña postule, ¿correcto? Sí, claro. Richard Acuña, ¿qué papel va a jugar? No he tenido la oportunidad de conversar con Richard con respecto al papel que va a desarrollar o no. Puedo resaltar en él una labor de un empresario muy exitoso, un profesional muy exitoso y que sin duda alguna es un ejemplo para jóvenes que pretendan seguir ese camino. No podría yo señalar cuál será el rol político, ¿no?
pero por el momento las bases tienen en común acuerdo de apoyar al partido y en esta situación mantienen como líder al señor César Acuña. Ya corresponderá en su momento que ellos puedan decidir quién es la persona indicada o encargada para liderarlo, ¿no? Y esta es una pregunta bastante inocente. ¿Va a tener algún rival César Acuña en las internas, por ejemplo? Probablemente, porque como sabemos, lógicamente en el debate interno se tiene que postular una persona. Ya tendremos que conocer en su momento quién será, pero dentro de la práctica de gobierno tendrá que realizarse las elecciones correspondientes y en función de eso se tendrá que elegir a la persona que encabece el partido, ¿no? Como corresponde. Pero entonces la corriente al interior de APP es que el mismo César Acuña lidere, ¿correcto? Sí. Esta campaña presidencial. No lo puedo negar y además de la oportunidad que he tenido de entrevistarme con el señor Acuña, de salir con el señor Acuña, la gente lo quiere. La gente resalta su labor. Entonces, evidentemente hay un respaldo popular que sin duda alguna es muy importante para los fines que él tiene pendiente de realizar. ¿Y cuál es el fin pendiente? Lograr este cambio generacional, que la juventud pueda realizar este cambio en las políticas internas del país. Es lo cual yo resalto. Le quiero, quiero incidir en una pregunta que hace unos instantes se le había hecho. Esta cercanía con Dina Boluarte, que todo el mundo la reconoce por el apoyo que ha tenido tanto César Acuña como APP, incluso en el Congreso de la República, ¿no cree que va a terminar pasándole factura a APP? Yo considero que no. Hablemos ya de la campaña en sí, ¿correcto? Vea usted, yo considero que no porque tengo otra visión. Yo considero que la gobernabilidad es muy importante. Ajá. En este momento pedir, por ejemplo, que exista, que la señora renuncie, que la señora se retire del gobierno, ¿qué es lo que va a generar una controversia a nivel económico y también política? ¿Por qué? Porque los inversionistas no van a querer invertir en nuestro país. No podemos darle mayor problema a un país que medianamente ya se encuentra debilitado. Pero no por eso se va a defender lo indefendible, ¿no? No, de ninguna manera. Lo ilegal, lógicamente, tiene que ser cuestionado. Pero no podemos dejar de lado algo muy importante. La gobernabilidad es trascendental para que el país pueda construir. O sea, evidentemente, si existe algo ilegal, se tiene que denunciar. Por eso es que mi mensaje, por ejemplo, cuando hablábamos de la entrevista que mantuvo con la señora encargada de los representantes de los sindicatos es, no basta con indicar, me puedo meter en problemas. No, si hay algo ilegal hay que denunciarlo. Es lo incorrecto y hay que enfrentarlo como corresponde. Tal cual puede ser con el gobierno, ¿no?, de la señora Dina Boluarte. Si hay algo ilegal, se tiene que denunciar. Pero si no es así, corresponde mantener la gobernabilidad, porque es lo que busca el país para mantener una estabilidad económica, que es lo que buscamos todos, ¿no? Claro, pero en aras de la gobernabilidad tampoco se va a permitir que, bueno, yo se lo acabo de mencionar hace unos instantes, los ministros como Santibáñez, por ejemplo, que han estado mucho tiempo blindados en el cargo. Hay otros titulares de carteras también que no están cumpliendo con su labor y, sin embargo, desde el Congreso parece que no hay reacción. No, pero por el contrario, vea usted, si finalmente para eso está el sistema de pesos y contrapesos, en el caso del señor Santibáñez no se le dio finalmente el respaldo necesario y no continuó. Entonces, para eso justamente tenemos... Pero hay otros que están ahí, César Vázquez, por ejemplo, ¿no? Militante de APP también. Claro, evidentemente. Entonces, en su oportunidad existen mecanismos que desde el Congreso se podrán realizar, como la censura, el pliego de interrogatorio, la presentación de informes para poder cuestionar su labor. Pero es que ahí está el problema, porque APP es una bancada importante en el Congreso. Pero no lo descarto. Y muchas cosas pasan por APP. Mire lo que pasó con el doctor Santibáñez. En principio no iba a ser censurado, pero finalmente pasó por las noticias que se dieron. Ya era un clamor ciudadano. El clamor ciudadano, y eso finalmente es lo que va a pasar. Si finalmente el clamor ciudadano lo pide, finalmente es lo que va a suceder. Pero para eso tenemos que mantener la gobernabilidad y dejar que las instituciones hagan lo correcto. Sistema de pesos y contrapesos. Finalmente, doctor Riera, le ruego una respuesta de 30 segundos. ¿Podríamos verlo en la plancha presidencial? Yo considero que es muy prematuro. Por el momento me encuentro yo dedicado a esta tarea de ejercer la defensa legal, representar al partido y muy gratificado con esta invitación del señor César Acuña. Y el mensaje es ese, el que yo traslado de parte de él. La juventud tiene que hacer el cambio y a eso apostamos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Doctor Elio Riera, vocero de APP, de Alianza para el Progreso, aquí en Prueba de Fuego. Hasta aquí te acompaño en el programa. Te dejo con los muchachos de deportes y vamos a